Shalom Alejem, estamos ahora continuando este estudio de Isaías y hemos dejado en el versículo 22 y ahí es donde vamos a comenzar en esta grabación. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Kasfej hayal hasigim sayach mahujul bamayim. Ellos hacen las monedas con cobre y lo plateaban la moneda con plata con el fin de engañarlos. Esto dice Rashi en Pesicta, en la página 122b. Es decir, literalmente que habían cambiado la moneda que era de plata y lo habían cambiado para que fuera menos. Vuestro vino está aguada con agua, vuestro bebida está mezclado con algo que diluta lo que es el valor del vino. Esto también es declarado por Pesicta de Rashi. Rashi declara que estos siendo las monedas fueron conocidos como monedas falsas porque había un peso que habían falsificado y los vendedores del vino dilutaba lo que era el vino para evitar siendo esto engañado. Eso parecía que estaban vendiendo 100% vino y no era aguada. Rashi continúa a explicar que la palabra aquí significa mezclado, aunque no hay otra palabra similar comprobado por el Midrash en Agadai que explica. Es decir, que literalmente estaban vendiendo un producto que al consumidor que no estaba como estaban publicando. Y hay ciertas leyes en el judaísmo en las cuales está prohibido de ofrecer cosas que en realidad no es así. Es falsa mercadeo y falsa publicidad. Y de esto lo hemos también en comparación, pero el Midrash en realidad explica esto más claro en Eclesiastés capítulo 2, verso 22. De risa yo dije, hace uno loco, mijolal, que significa que está confuso o mezclado, que como si le están cogiendo como de bobo. Ibn Ezra explica esto como figurativamente, como describiendo a los jueces, que los jueces sobresalientes eran realmente inferiores. En verso 23, rebeldes son tus príncipes y cómplices de lardones. Cada uno ama los sobornos y corre tras dádivas. No consideran al huérfano, ni defienden la causa de las viudas. Esto es algo que en la realidad, en la actualidad, vemos aún dentro de nuestras propias comunidades, cómo esto puede aplicarse en algo contemporáneo y es algo que hay que siempre estar presente. Primeramente, no consideran el huérfano de las viudas, sino Sayayik y Sordim. Los príncipes de ellos se desvían del sendero recto. Esto es lo que dice Rashi. Ellos están desviados y desvían al pueblo que los siguen. Es como ciegos guiando a ciegos. Vejabrei Ganim. Sus compañeros son lardones. Los príncipes se juntaban con compañeros que eran similares a ellos. Eran ganaf, lardones. Se acercaban con el fin de estafar. Y créame o no, no importa si se visten de negro o de chaqueta de negro, muy hasídico o muy religioso, todavía deja de dejar las huellas de su nivel de ser lardón, de ganef. Y créame, ganevim están llenos en el mundo religioso más que aún en el mundo secular. Y es a esto que el profeta se refiere, que aunque tengan apariencia de piedad, estaban estafando y robando por detrás. ¿Qué es esto lo que hacían que le daba este título de Ganavim? Kulo Haib, Shohad Verdodef, Shalmonim Yaton lo Yishpotu Veriv Almaná lo Yavó Ajalejem. Todos, cada uno de ellos aman el soborno. Buscan, corran atrás del repago de favores y dádivas. Es decir, nada era hecho por simplemente lo recto y la justicia, sino buscan la forma de poder hacerlo. Es interesante que esta palabra dádivas, literalmente rodef, significa perseguirlo, ir atrás como uno que está persiguiendo hacer un daño, el repago de favores, y corren tras los repagos. Esta palabra es similar al del Talmud de Tashlumim. El Targum Jonathan parafrasea: un hombre dice al ordo, hazme un favor en mi caso y yo te repagaré en
en contrario a vuestro caso. Y si vamos a hacer un cambio de favores acá, y yo te pago favor por favor. Aquí viene la idea que no hay nada de ser acá o de hacerlo porque es lo correcto y lo justo, ni tampoco hacerlo porque de verdad hay que ayudar de crear justicia, sino todo es por soborno, todo es por dinero. Es interesante cuando yo trabajaba en un tiempo atrás, y no voy a decir la compañía de Shajita, o de compañía que prohibía lo que es carne kasher, pero es una de las más grandes aquí en los Estados Unidos. Me recuerdo, y esto mis ojos lo vieron, me dio un asco profundo de cómo venían grandes hajamim, grandes rabinos, y buscando lo que era sedaká de estas personas que tenían mucho dinero para poder dar. Y una de las cosas que me di de cuenta es que estas mismas personas eran personas que daba el título o lo que era el hashkajá de los diferentes productos de carne, etcétera. Y cómo recibieron el dinero llegó a ser una forma de un soborno, porque no podían de una forma decidir ir en contra de lo que estaban haciendo hasta que explotó en la noticia y se vio por donde quiera que estaba haciendo un gran mal en su procedimiento halágico de guardar que fuera comida y carne kasher. Obvio, ya esto ha resultado explotado por toda la noticia y ahora se ha dado de cuenta el mundo de la realidad de estas cosas que estaban ocurriendo. No hay nada que uno pueda esconder en la vida individual o comercial que no llega a dar un resultado al público. Y esto el Eterno lo hace, como dicen Pirkei Avot, con el fin de desenmascarar la hipocresía y a la misma vez de poner a frente lo que es una profanación del santo nombre de Dios hecho en forma privada. Y es aquí que el profeta está diciendo la misma cosa. Que en vuestros casos vamos a hacer esto. Esto se refiere al juez que era un lardón y la víctima que robó se quejaba acerca de él entre los dos jueces. Este le decía al otro, declárame hoy inocente y yo te repagaré cuando ellos se quejan acerca de ti ante de mí. Y yo te declararé a ti inocente. Esto es el significado de lo que es la palabra rodef, perseguir tras pagos o pagados. Esto de acuerdo a Rashi, a Ibn Ezra, a Redak y el rabino Joseph Kara. Los huérfanos, personas que no tenían ni padre ni madre, sino dependían totalmente en la merced del sistema de bien de salud de Israel y de los jueces, quienes ellos no teman, ellos no los juzgan, no hay defensa para ellos, pero los jueces se quejaban de las viudas, es decir, estos huérfanos se quejaban de las viudas y no vienen a ellos. Es decir, los jueces para venir a su socorro, a venir a sus defensas, ambos las viudas como los huérfanos. Las viudas vienen a quejarse y los huérfanos cuando salen, cuando éste se encuentra con él, el juez le pregunta, ¿qué lograste con tu caso? ¿Qué pudiste hacer con tu caso delante de estos jueces? En respuesta, todo el día largo obré y trabajó, pero no logré absolutamente. Es decir, la justicia era una justicia disfuncional. Y este es hora de la vuelta a que se le dice. Si quien es un hombre, no logró nada, y yo menos, dijo el huérfano, esto es lo que significa el huérfano, ellos no juzgaron, no llegó a ni siquiera estar delante de los jueces, porque si maltrataron a las viudas, ¿qué se habría de esperar? Y ella esperaba muchos días para que su caso fuera escuchado o respondido o su causa. Y la queja de la viuda no viene a ellos. En todo sentido había un oído sordo a la necesidad del pueblo de Israel. Y esto de acuerdo a Rashi. En específica, donde declara Rashi, declara que esto fue el huérfano que decía que él usó todo su dinero, que él trajo por sus gastos y logró absolutamente nada, pagando lo que es el tribunal y sus cotas y todavía no logró ninguna justicia. Todo el largo día obré, aludiendo a las prácticas de los jueces de ordenar a los litigantes a trabajar por ellos. Literalmente tenían que pagar para poder hacer algo. Y por lo tanto los huérfanos quejaban que el trabajo todo el día
por el juez y sin embargo su caso no fue y era juzgado. Eso crea una duda del sistema judicial rabínico. Como hoy en día se ve, hay muchas personas que están totalmente desilusionados del sistema rabínico y su procedimiento judicial. Y eso crea duda en el sistema y no crea justicia. Verso 24. Por tanto, de cierto dice el amo, Hadón, el señor de los ejércitos. Y quiero que noten de aquí. Dice Hadón, que es el amo, el señor, el mayordomo de todo el ejército celestial, el todopoderoso Israel. Ay, voy a desembarazarme de mis adversarios y vengarme de mis enemigos, dice el Eterno. Es decir, me voy a consolar a mí mismo cuando yo comienzo a juzgar de forma fuerte, de público, a los que están haciendo de mi nombre. Dice el amo Hadón, Hashem, quien posee todas las cosas y cuyo poder está todas las cosas, desarraigará de su tierra, lo voy a arrancarlo de la tierra y hacerle habitar en hordas, en tu lugar. Esto dice y comenta Rashi. Sin embargo, ¿qué dice Kimshi? El rabino Kimshi dice que este es el tiempo donde no reconocerá él es el amo de todos, el Señor de los ejércitos, de los cielos, a la tierra. Es decir, no van a reconocer los jueces que es un Dios que es sobre todo, y sobre todo en la tierra, que tendrá que ellos venir a ser juzgados por él. El Todopoderoso, el Javier Israel, la fortaleza de Israel, dice Rashi. Israel representa el ejército del Señor en la tierra, correspondiendo el ejército celestial, dice Ibn Ezra. Hoy en Nahaim, una expresión de preparación y una anunciación y similar de expresión hallamos de duelo en Zacarías 2, verso 10. Hoy, huye de la tierra del norte y deja que todos sepan que yo me consolaré a mí mismo de mis adversarios, quien me enojaron con sus obras. Notan que dice sus obras. Nuestras obras pueden conectarnos con el Eterno o nuestras obras nos pueden hacer enemigos del Eterno, dependiendo del motivo y la intención que tenga tal obrar. Es decir, si estamos tratando de robarles a la gente, Dios se va a poner contra nosotros. Dios se pone en contra de nosotros con una furia con el fin de traer a luz la gran profanación que están haciendo. Y esto yo quiero decirle porque esto aplica también en el escenario de esto llamado la conversión, que muchas personas se han hecho riquísimos reconvirtiendo y no logrando nada en su proceso. Ibn Ezra explica, ay de ellos cuando yo haré esto, dice en versículo 4. El rabino Kimchi explica que el adversario y los enemigos son aquellos que oprima a Israel. Voy a desembarazarme, me consolaré de mí mismo. Esto es un antropoformismo, dice Ibn Ezra. Es decir, que Dios mismo va a intervenir por la injusticia causada por los mismos líderes de Israel, de Kalal Israel. Es por eso que ser líder de Israel conlleva una responsabilidad inmensa. El tener el título de rabino, de verdad, no debe de tener nadie el título de rabino, a mi parecer. A mi parecer, nadie se debe llamar rabino, porque en realidad estamos todos aprendiendo aún. Y todos tenemos que vivir una forma, conducirnos de una forma que sea de humildad y en lo que es temor al Eterno. Pero la realidad es, la gente se guían por los títulos, la gente se guían por el papelito que han sido ordenados. Sabemos que todo eso son papeles, son smijots que han dado los seres humanos en reconocimiento de cierto grado de conocimiento. Pero la realidad, el papel es tan pesado como la persona que lo lleva. Y es por eso aquí que tenemos que ver, hay rabinos y hay rabinos. Hay personas que tienen el título, son con el fin de hacer lucro y robarle al pueblo. Y hay personas que tienen el título y no le importa el título. Y es por eso que es importante de hacer las obras y las cosas que van a ser de bendición
para nuestro pueblo Israel y a causar que justicia entra y se penetra por toda la tierra, no lo opuesto a la injusticia. Ahora, Dios mismo se levanta para consolarse del daño que hicieron a su propio ejército terrenal Israel. El maltrato de los superiores, de los inferiores, será tratado directamente por el jefe del ejército mismo, el amo de todos ellos, el capitán de todo Calal Israel, Hashem. Hay de aquellos o de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Dios le da el aviso que Él va a resolver este problema en los versículos 25 al 30 del capítulo de Isaías. ¿Qué estamos diciendo acá? Que ser líder es una responsabilidad inmensa y con una carga grandísima. Aquellos que están en Latinoamérica, que hemos hecho un compromiso con ustedes de ayudarles en todo el proceso y en el proceso de aún ser líderes de sus comunidades de acuerdo a las halajá y como rabinos en el mundo ortodoxo. Quiero que ustedes sepan, ser líder es de verdad tener una responsabilidad mayor sobre la comunidad, no para que sean los dueños de la comunidad, sino sea el ejemplo de la comunidad, de ser en sí la vasija o el instrumento para dirigirlo a lo que es la santidad de la comunidad y más cercanía a Dios. Y es por esto que tenemos un gran problema en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, en particularmente en las comunidades judías, la mayoría viven como si no hay ninguna consecuencias por sus acciones. En vez de estimular a la comunidad a comprometerse a vivir la vida hebrea, vida judía, como demanda las halajots y las leyes, dejan cada uno vivir su vida. No hay refuerzo, no hay consecuencias, no hay de verdad musar sobre lo que es estas personas que son supuestamente judíos de sangre y carne, de Ima y Abba, pero no están en nada conectados con la práctica del judaísmo, simplemente una vez, 2 veces o 3 veces al año. Y viven como judíos goy, como gentiles, pero de sangre y carne judíos. Y es por esto que la mejor forma de resolver este gran problema, a mi parecer, en toda Latinoamérica, que se comienza a crear y formar comunidades judías que viven, están practicando y están viviendo, inhalando todos sus días la forma judía de vivir. Esto traerá un cambio de ambiente, como también un cambio de forma de pensar. ¿Qué dice el verso 25? Y volveré mi mano sobre ti, limpiaré tus escorias como una lejía y quitaré todo tu estaño, un golpe tras otro hasta que los transgresores han sido completamente destruidos, dice Rashi. La expresión mi mano denota mi golpe. Como dicen en Yiddish, I'm going to punch you, te voy a dar un punch. Esto está conectado con Éxodos capítulo 9, verso 3. He aquí que la mano del Eterno será sobre los camellos y sobre las vacas y sobre las ovejas con gravísima peste, como lejía. Es una expresión que significa jabón, pero jabón, como dice en el antiguo francés, savon, en francés moderno, es una desviación y es una expresión de limpieza similar al Salmo 24:4. Bard, como dice en Salmo, Bard, de pureza de corazón, no como lo malinterpretan los traductores cristianos diciendo que eso se refiere al Hijo. Besa al Hijo. No, acércate, conéctate con la pureza, siendo que ha limpiado el vestido de sus manchas. Sí, manchado, toda la comunidad Calá Israel. Tenemos que limpiar las manchas en nuestro vestuario delante del Eterno. Y yo me incluyo yo mismo, yo no soy más ni menos que todo Calá Israel. Y es por eso que los líderes tienen una responsabilidad de asegurar y de trabajar en ellos mismos, de mejorarse, de acercar a ellos como también al pueblo más a la cosa de la Torá, aunque fracasen
y caen 1000 veces, como dice Tehilim, 1000 veces el justo se levantará. Esto se habla de Israel. Abenezra prefiere la siguiente forma: y yo purificaré tu escoria como con pureza. Rabino Kimchi dice como con un agente purificadora, algo que restrega hasta hacerte blanco. Potente. Tu estaño mencionado aquí es como la plata que se ha llegado a oxidarse. Es una mezcla de plata y de cobre, la cual se llama estaño. Aquí también una mezcla de maldad con el justo. Destruiré el transgresor, quienes son todo estaño, dice Rashi. Lo quitaré. Significa remover de entre los justos los malvados, que son llamados aquí bedil, estaño, dice Rashi. ¿Sabes lo que esto implica? Que Dios sabe quién está obrando bien y Dios sabe quién está obrando mal. A mí me sucedió una vez cuando fui a visitar a Costa Rica, muchos de ustedes ya saben, que se había acercado a nuestra organización una persona de forma, la mejor forma de decirlo es un depravado, una persona, un ganef profesional, pero vestido en lo que es vestuario hasídico de Chabad. La gente de Chabad me dijeron que no está envuelto con Chabad, pero no importa. Él dice que era. El asunto es lo siguiente: se acercó con el fin de tumbar miles de dólares de inocentes estudiantes usando el nombre de nuestra organización. Y como resultado fuimos afectados negativamente por ese daño hasta que pudimos finalmente, Baruch Hashem, demostrar públicamente qué realmente estaba sucediendo. Y el Eterno mismo intervino de formas milagrosas causando castigo sobre esa persona y sigue siendo castigado esa persona y tiene sobre él una maldición, no de mi parte, sino del Eterno mismo y todos los que él ha robado y estafado. La maldición le vino encima y le seguirá donde quiera, a cualquier país que él huye. ¿Por qué? Porque es como dice el profeta, que lo quitaré, lo voy a remover. Y yo, ojo, si esta persona está escuchando este video, que sé que siempre me está espiando para ver, ten en mente lo siguiente: estás jugando con tu vida. Con el Eterno, en las cosas sagradas del Eterno no se juega. Y yo te estoy dando un aviso que estás poniendo tu propia vida espiritual y de aquí entre Calal Israel en riesgo, y muy pronto será cortada ese hilo. Caret, has hecho gran daño a Calal Israel. Y así como has hecho gran profanación por todos los países de Latinoamérica que has ido robando y estafando, así el Eterno te pagará públicamente por el daño que has hecho a todas estas personas inocentes, sinceras, que han querido unirse a Calal Israel con todo su corazón y con toda su alma. Si no me crees, verás, y tu propio padre llorará, porque no hiciste teshuvá, no te reconectaste con Emet y con la Torá, hacer reparación y hacer tikkun. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en la antesala de la fiesta de Pesach, la fiesta donde declara el Eterno las plagas que vienen sobre los no judíos y personas que se comportan como no judíos. Recuérdese que la plaga cayó sobre el Calal Israel, la plaga de oscuridad, y muchos en Egipto murieron por esa plaga. Pero para no hacerlo conocer a los egipcios, fueron enterrados inmediatamente por Calal Israel. Una tercia parte de Calal Israel murió de esa plaga. Hay de caer en las manos del Dios vivo de Israel. La palabra aparece acá de estaño en lo plural, a incluir todos los tipos de metales foráneos en mezclas con la plata. Y tiene también una aplicación profundo este concepto. En el versículo 25 al 31 el profeta comienza a relatar lo que Dios hará para cambiar la situación y condición del pueblo. Dice en el verso 26:
y restaurad tus jueces como al principio, y tus consejeros como el comienzo. Después será llamada ciudad de rectitud, ciudad fiel. El reino de Israel y sus jueces serían exiliados. También los jueces de Ahaz serán desposados, y Ezequías asignará jueces justos, que es lo que vimos. Ibn Ezra menciona esto sobre Isaías 29, verso 19. Como al principio, yo apuntará para ti jueces piadosos. Esta expresión como al principio refiere al tiempo de David y Salomón, dice Ibn Ezra, cuando Jerusalén era una ciudad fiel y no había llegado a ser una prostituta ramera ciudad que a todos se le daba cercanía en los valores de su cultura y religión. Vosotros consejeros se refiere a los regentes, aquellos que aconsejaban al rey de Israel, los sabios o los ancianos del pueblo de Israel. Dios restablecerá unos líderes cuya prioridad es el temor, Yerad Hashem, el temor de Dios, y hacerlo recto ante Dios bajo el liderazgo de Ezequías. A cambiar en los elementos que sostenía la corrupción, la infidelidad y la mala reputación cesaban y paraban. Los nuevos componentes del líder o los líderes que eran temerosos de Dios restableció la imagen la cual el país tenía y llegó a ser un país lleno de justos. Como dice también los profetas, vuestro pueblo es llamado todos justos. Solo después de esto son instalados, sus efectos será visto por los hechos y acciones que ellos tomarán. Después serán llamada la ciudad Hasadek, la ciudad Emuná, es decir, una ciudad de fe, una ciudad de justicia, de lo que es recto. Así como en el principio de la ciudad que tuvo la reputación de ser una ciudad justa, a donde los justos residen, donde había paz, tranquilidad, armonía y no había guerra. También a donde el pueblo tenía fe en Dios y no en hordos dioses, no en hordos mediadores, no en hordos mesías que no cumplieron sus papeles, sino una ciudad cuyos habitantes eran y serían fiel con Dios porque tenían sobre ellos un gobernante justo, fiel y dedicado a traer a lucir a todo el pueblo la conexión de la Torá y sus explicaciones. Y así dirigía. Ibn Ezra y Radak entiende este pasaje como una profecía referente en la era mesiánica, un vislumbre al futuro y un vislumbre de lo que estaba ocurriendo o habría de ocurrir con Ezequías a la misma vez. Esta interpretación es substanciado por el hecho que los hombres de la gran asamblea incorporaron en los rezos silenciosos la bendición de la restauración de nuestros jueces que hasta el día de hoy leemos en nuestra Amidá, como al comienzo de nuestros consejeros como el príncipe. Esto indica que esta profecía tiene que aún ser realizado. Vea también lo que dice la Megilá, capítulo 17, verso B, o 17b, a donde el Talmud declara que esta bendición en sí es derivado de estos versículos. Verso 27. Sión será redimido con justicia para los que vuelvan a ella con rectitud. Sión se refiere a Jerusalén y a la colectividad de todo judío. Será redimido, se refiere al acto que la llegará, siendo que habrá en ella personas que practican la caridad y la justicia. Es a través de estos dos medios que recibe Sehut, el mérito de poder ser restaurado y ser reunido. Será redimido de sus iniquidades, dice Rashi. Ibn Ezra interpreta este versículo como refiriéndose a la amenaza de Sennacherib en su conquista de Jerusalén. Por practicando justicia, ellos serán redimidos de sus manos. Y a los que vuelvan, estos son aquellos que son penitentes y arrepentidos. Entre ellos, estos son que habían apartado la envidia y se habían apartado todo, y las palabras de las escrituras, se habían apegado a ellas. Ibn Ezra también explica que esto es en el sentido de arrepentimiento. Se habían
conectado con el Eterno y el Eterno solo, no con mediadores. A través de sedaca y justicia, ellos se salvaron de sus responsabilidades. A través de caridad se hacen justos. Y el otro elemento es la rectitud, que regresan con rectitud en sus medios, es decir, que actuaban justamente en su día cotidiana. Pero ahí no termina. Verso 28. Porque obviamente hay personas dentro del pueblo que hacen una influencia no para el bueno, sino para lo malo. Pero dice el verso 28. Pero la destrucción de los transgresores y de los malvados irán juntas, y los que abandonan al Eterno serán consumidos, porque todo esto expresión es el reprobo a todos ellos. Ellos se rebelaron contra mí, dice el verso 2. Naciones pecaminosas, ellos abandonaron al Eterno, dice el verso 4. Transgresores, aquí se refiere a rebeldes. Rebeldes y sectarianos, aquellos que adoraron a ídolos y a seres humanos como Dios. Rashi. Malvados se refiere a pecadores apóstatas, culpables de estos pecados. Ahora, yo quiero hablar de esto porque nuestra organización tiene como algo fundamental, claramente dirigiéndonos a lo que era el menú del primer siglo. Y estos del menú, en particular, era un desvío de lo que eran las enseñanzas sanas del judaísmo, en la cual también lo replica el Rambam. Pero cuando se desvía de ese patrón y se comienza a decir que ya vino el Mashiach, no importa quién es el candidato, y comienzan a promover sin justificación que tal persona es el Mashiach, nombrándolo por donde quiera, recaen sobre el mismo error que nos dicen los sabios en el Talmud Sanhedrin, donde dice claramente que este es el minut, que es el Ma'amim Netzarim, es decir, las creencias de los Netzarim, que eran las creencias de Netzarim. Yo he hablado sobre esto anteriormente en lo que habla acerca de las 15 condiciones antes del fin del mundo, donde habría estar presente en el mundo judío, fíjate, mundo no judío, no el mundo goy, no el mundo gentil. El mundo judío, lo que es una desviación dentro del mundo ortodoxo en aceptar una persona como Mashiach cuando en realidad no lo es, y decir que ya el Mashiach vino y que apareció y desapareció y reaparecerá por segunda vez. Y citan Daniel capítulo 12 basando en lo que dice Rashi. Pero lo que ellos se olvidan es que cuando Rashi dice esto se refiere a un candidato que está físicamente vivo aquí en la tierra, no que se ha apartado por la muerte o fue matado. Y es aquí que hay que entender claramente que Rashi se refería al mismo proceder que Moshe Rabbeinu, que apareció al pueblo. Entonces cuando dijo las palabras que mató el egipcio con la palabra de su boca, tuvo que huir de Egipto porque el Calal Israel estaba envuelto en algo no muy sano, tuvo que huir. Y ahí bajo las tiendas de Yetro, ahí fue que cuando vio el árbol, la zarza que ardía, el Eterno lo llamó de nuevo a que volviera a Calal Israel que estaba en Egipto para ser declarado el Redentor de Israel en ese momento. Pero en ninguna forma hallamos, aún basado en Daniel 12, que el profeta Daniel nos indica que tiene que morir y luego resucitar. Esto fue algo y parte de la herejía que surgió con los primeros discípulos del tal Yehoshua HaNazaret, la cual es la herejía, el minut. Eso además de otras cosas, que no voy a entrar en esto, pero creo que debe de conocer esto porque estamos hablando que muchos han tratado en nuestra época judía de tratar de establecer la profecía y en sí llegan a ser los rebeldes, los que menciona aquí Isaías, los rebeldes que quieren establecer a través de sectas y divisiones, grupos paralelos al judaísmo ortodoxo que el Eterno había establecido como en lo válido. Y comienzan a adorar al hombre más que a Dios.
es poner en alto la referencia de un potencial rey de Israel, cuando todavía no se ha logrado nada. Nada. No se cumplió nada, nada en absoluto en cuanto a las profecías que está supuesto ocurrir. Ahora, ¿qué dice? Juntos, un ejemplo ambos de transgresión como malvado, serán destruidos dejando ningún sobreviviente. Es por eso aquellos que saben un poquito lo que era la Biblia cristiana, que supuestamente se narra ahí la historia en el libro de Hechos, de un tal, el tal Jajam Gamaliel, un gran sabio del pueblo, que cuando le presentaron a estos, los saduceos, a la gran asamblea, supuestamente, no se sabe si esto es que realmente sucedió o simplemente lo narra en la Biblia cristiana con el fin de que reciben apoyo, pero algo interesante, habían tres cosas que Gamaliel, argumentando en favor de este grupo, porque al fin y al cabo ese grupo también era fariseico, era hasídico en sus conceptos, va a fallar. Número uno, si este movimiento era de Dios, dice, te vas a encontrar enfrentando al Eterno. Número dos, déjalo quieto, porque anteriormente en la historia nuestra surgieron otros potenciales Mashiach diciendo que eran algo y su fin era muy claro. ¿Qué fue su fin? Fueron totalmente matados, perseguidos por Roma y luego dispersados por todo el mundo y su movimiento llegó a ser nada. Se deshizo. Y es interesante que las palabras, si lo vamos a ver de esta perspectiva, las palabras de Gamaliel fue cumplido en el hecho de que en el año 135 la dinastía de Yehoshua como Jacob y todos los descendientes judíos, sobre todo el movimiento Netzarí, cesó, terminó, ya no existió, hubo lo que se llama una desconexión, porque todos fueron matados a espada, fue todo exiliado y corrido y perseguido, así como dice, eso es el fin de los rebeldes entre el pueblo. Y esto es lo que Gamaliel se estaba apoyando de esto del pasuk de Isaías. Sobre esto entendemos claramente que la realidad es que hay personas que surgen de la comunidad con el fin de mostrar e incitar lo que es una rebeldía contra el Eterno. Es por eso que los Jajam y los rabinos dicen claramente que hay un proceder, lo mismo Rambam lo declara claramente, el proceder de conocer el Mashiach. Para nosotros es muy claro, cuando el Mashiach se presenta, todo el mundo va a saber sin duda, este es el Mashiach. Hasta el momento, hasta el año 57-71, el Mashiach aún no ha llegado, aunque deseamos que venga ya. Pero cualquiera que comienza a proclamar que ya es y que sabe cuál es el nombre de él, no importa si es Yahoshua o lo llama, si quiere, Yahudá, o lo quieren llamar Semac, o lo quieren llamar Menachem, o lo quieren llamar como quieran que quieran llamar, la realidad es, pon tus pies bien plantados en la tierra de Emuná y de Torah, y de lo que es Orá Torah también, todavía el Mashiach aún no ha llegado. No le den esa vuelta doble veces, ni te dejes de convencer por grupos muy piadosos y religiosos de esa posición, porque son todos dentro de la columna que yo digo y yo entiendo como menut, que tiene que surgir, que tiene que llenar el mundo entero, como dice el Talmud Sanhedrin, desde la planta de los pies hasta la cabeza, hasta que totalmente está saturado esa doctrina o enseñanza de Menut, de los originales Netzarim. Y créame, Chabad, este movimiento meshejista de Chabad, no son originales en esto. Y esto yo creo que va a entender claramente. No son original en este pensamiento. Este pensamiento ya estaba presente aún antes de la destrucción del segundo templo. Y cada vez que ha surgido este pensamiento, ha sido más nada que desviar el pueblo de Israel a su enfoque principal, que es la Torá y el Dios de Israel. Y cuando Dios decide es el tiempo apropiado, vendrá a su tiempo cuando Dios decide. Nuestro trabajo es hacer lo que Dios manda y punto. Dejamos los argumentos y que es, no es.
claramente no produce ningún bien y eso lo hemos visto. Cuando Dios ve que estamos andando como Él nos manda, Él lo va a traer por sí mismo de una forma como Él mejor le parece. Pero que no se pongan a decir fulano es, mengano es, porque de verdad hasta el momento nadie ha calificado del papel tan grande que tiene que hacer el Mashiach ben David. Y antes del Mashiach ben David todavía falta el Mashiach ben Yosef. Falta también el anunciador, Eliyahu Hanavi. Pero no vamos a entrar en este punto en este momento, porque queremos ver el versículo 29. Porque os avergonzaréis de las encinas que desearéis contendiendo estaréis por los huertos que escogisteis. Las encinas eran, en hebreo es mayailim, es una expresión hebrea derivada de aila, una especie de árbol llamado olmo, que es un árbol enorme, un tronco recto, madera fuerte y sólida. Targum Jonatán rinde esto porque vosotros serán avergonzados de los árboles dedicados a la adoración idólatra, la cual ustedes desearon. Por lo tanto, Targum Jonathan identifica Elim con la palabra arameo de Elonim o árboles, que significa todo especies de árboles. Es interesante que dice el salmista que el hombre es comparado como el árbol del campo. Y es interesante que hallamos una conexión del ser humano con los árboles. Así como en la idolatría se adoraba a los árboles también se representa al ser humano. Y hoy en día, en vez de los árboles, se está adorando a seres humanos, a lo que es el humanismo, lo que es a hombres en vez al único Dios. Verso 30, ¿qué deseasteis? Adorar ídolos debajo de ellas. Similar a lo que se dice en el verso de Oseas, el profeta, Osea, 4:13, bajo las encinas y los álamos y los terebintas, porque su obra les parece buena, dice Rashi. Por los huertos allí, ellos adoraban ídolos, como dice Isaías 66, verso 17, aquellos en sus quienes se preparaban y se purificaban para los huertos, se dedicaban con toda su energía a servir a estos ídolos, a estos árboles en los huertos, a estos hombres. Los comentaristas tratan de explicar el cambio que ocurre de la tercera persona en el principio del versículo a la segunda persona de aquí en adelante. Ibn Ezra cita autoridades que claman que el Yod en Yashu es un sustituyo de la Ta. Por lo tanto, el principio de este versículo en la segunda persona como en la segunda mitad, él mismo sugiere que el profeta termina hablando acerca de los rebeldes y los pecadores, los transgresores y los malvados, y aquellos que abandonarán a Dios y regresará a hablar al pueblo. Rabino Kimchi mantiene que no es una expresión usual para los escrituros a cambiar de una persona a otra. Dos cosas queda claro. Estos grupos quedan avergonzados y confundidos por haber escogido como Dios lo que no es Dios. Es interesante que ya existe síntomas de este otro grupo que yo mencioné en la infractura de la organización, todo tipo de división, pero no lo dejan de demostrar en forma pública porque es un asunto eterno. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy indicando es que aún estos grupos cuyo motivo es un motivo de establecer una visión en contra de lo que es el tiempo adecuado de Dios, están ahora dentro de sus propias enzimas debilitándose y están desorganizándose en particularidades. Por esto están más divididos ahora cuando antes estaba su líder aquí físicamente en la tierra. Verso 30. Pues seréis como encina, como hijos caídas o caídos, y como huertos que no tienen agua. El Targum Jonathan rinde Butema, la cual es identificado con el terebrinto por el Ibn
Hanak, vea el Shorashim por Redak y el Shorashim de Ibn Hanak. Una explicación requerida por sus rendimientos de la misma palabra en el verso 29 como árboles, como con hojas caídas que están ya desgastando. Hojas caídas demuestra que se está marchitando, está en proceso de morirse. Sus hojas, otra edición dice, cuyas hojas marchitadas serán debilitadas de su vitalidad, como cuando viene el calor o el frío, viene sobre ella y pierde su humedad y es destruido o destruida. La palabra hebrea aquí empleado es neval. No es una expresión de corrupción como la palabra be'ilah, porque no se halla la letra, el nun, en sus palabras. Pero neval es una expresión de algo que llega a fatigarse y su fortaleza es cortada o la cortan. La raíz de la palabra es tibal o nabor, como dice en Éxodos, Shemot 18, verso 18. Lo cual, aunque los rinde como y ciertamente serás agotado. Rashi. ¿Qué significa eso? Diplitado de toda su fluencia que le daba el vigor de su esto. Y aquí hay algo interesante. Cuando el líder de la comunidad muere, y si está basado en lo que es el líder y no en el eterno, hay una desviación, comienza internamente por la época a haber cambios radicales en el sistema de la cultura que se crea. Es decir, esos cambios radican dentro de lo que es la persona. El sistema mantiene y va evolucionando, pero el vigor inicial se va disminuyendo hasta que haya divisiones y diferentes grupos separados totalmente que ya no se quieren identificar más con el grupo. Esto es lo que pasó con los Nezaritim del primer siglo hasta el llegó que no hubo más grupos. Y ahora están tratando de reempezar estos grupos por ex pastores que se convierten fingidos, que yo creo, a mi parecer, deben de revocar tal conversión, y se puede hacer, porque su intención inicial fue la idea de inyectar este veneno de nuevo a Calal de Israel. Pero yo no tengo la única voz en esto, tiene que reunirse varios rabinos sobre esto. Igual lo que estamos pasando con esta nueva fenómeno. No tiene agua para aguar su semilla a las cosas las cuales ellos pecan y compara esto a sus castigos. Esto es lo que dice Rashi acerca del huerto. Bueno, verso 31. Y el fuerte será como el estope, y sus obras como una chispa, y ambos se quemarán juntos, y nadie apagará el fuego. Su fuerza, verso 31, con las cuales ellos toman del pobre por fuerza, y le roban y hacen fuerte con el dinero. Aquel dinero será como una tela seca, la cual reinarán en el lirio, conmovido de su lugar, la cual es fácilmente se enciende por el fuego, es decir, una tela seca. Dice Rashi, su obra es, aunque amasa su poder para hacer, será como una chispa de fuego, y que será la acción necesaria para quemarlos todos. Esto es algo potente, 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 potente. Ahora, vamos a parar aquí, porque hemos cubierto esto, y en la próxima vamos a tocar el capítulo 2 de Isaías, que son profecías, nabúa, del periodo mesiánico y el día de juicio. Mantente informado de los caminos de Israel y esta serie de el Sefer Yeshayahu que estamos haciendo conocer por este medio. Les deseo a cada uno de ustedes un shalom y recuérdase, usted puede ser parte de lo que estamos haciendo en creando una red de educación por medio del internet y en persona. Puedes contribuir, puedes ser un socio en su contribución, en su sedaká, y así de esta forma participar en extender lo que estamos haciendo. Puedes ir a Radio Torah, ahí mismo hay un botón que dice Done,
y puede escuchar más clases, no solamente de su servidor, sino de varios ortotavinos por todo el mundo, del mundo latino. Sea parte de los Caminos de Israel, conéctase, infórmase, edúcase, y así podemos ir adelante y esperar muy pronto que ya venga el Mashiach, el Emet Mashiach, no ordo que dicen, sino el Emet Mashiach, y así ser restaurado todo Calal Israel en su nivel apropiado. Shalom Aleichem a usted y todos suyos. Shalom.